esta computadora. Bien, entonces cuando nosotros abrimos el programa, él nos va a preguntar a nosotros si lo queremos abrir en la versión español o inglés. Para el caso, vamos a utilizar la versión en español. Ahí le vamos a dar unos minuticos mientras él inicia. Estos son software que permiten el análisis de datos, el análisis de datos cualitativo de forma masiva. Entonces, como yo he venido trabajando antes, él me va a cargar siempre lo último que yo he trabajado. Entonces, yo voy a abrir un proyecto nuevo, una nueva unidad de hermenéutica. Así como en Word tenemos .doc, como en Excel .xls, ¿sí? Acá tenemos .hpr6. Así se va a guardar nuestro archivo y esto se llama una unidad hermenéutica. El Atlas TI fue creado para el análisis desde la teoría fundada o fundamentada. Entonces en él vamos a encontrar un menú superior que nos va a permitir administrar tanto el proyecto como las cuestiones de edición, los documentos que vamos subiendo, las citas, los códigos, ¿sí? Los códigos que nosotros utilicemos o categorías. Acá los códigos se llaman, las categorías se llaman códigos. Vemos si queremos hacer anotaciones, redes para hacer el análisis o las redes semánticas. Y estos, digamos, algunas herramientas de consulta o de revisar concurrencia de códigos y demás. El análisis, la verdad, es muy básico, entendiendo que el análisis que generalmente nosotros hacemos, pues es manual. Y aquí otras herramientas adicionales, como por ejemplo cuando yo quiero guardar, tener un paquete, ¿sí? Él guarda por paquetes y puedo abrirlo, digamos, en otro computador que tenga. Esto es para el área de visualización, las ventanas, bueno, aquí en menú de ayuda. Y en este menú de ayuda siempre viene una guía rápida. Esa guía rápida nos ayuda a nosotros para cuando llevemos tiempo sin usarlo, pues a utilizarlo. Igual en YouTube hay diversos tutoriales. Entonces tenemos esta, que es el menú superior, los administradores. Tenemos estas que son unas rutas que nos permiten a nosotros acceder rápidamente a algunas funciones, como la de guardar, como la de hacer comentarios, como la de abrir editores de redes, ¿sí? Como la de, digamos, presentar de manera jerárquica los códigos, en fin, como las de búsqueda. Y tenemos en el lateral, en el menú lateral izquierdo, todas las funciones que van a trabajar con el documento que tengamos acá. En este momento no están habilitadas porque no tenemos un documento abierto, ¿sí? La facilidad de esta versión es que me permite a mí comparar documentos. Entonces yo podría abrir otro, ¿sí? Si le doy clic acá y él me va a permitir a mí tener dos visualizaciones a la vez, cuantas yo quiera, dependiendo del tamaño de mi computador, de mi pantalla, ¿sí? Va a ser mucho más cómodo o no. Entonces yo puedo abrir cuantas quiera y él me va a permitir hacer el ejercicio. Para cerrar, pues simplemente se cierra el guarda. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto. Entonces le voy a dar proyecto, guardar como, y lo voy a ubicar en el escritorio, ¿sí? El escritorio. Entonces en el escritorio voy a guardar la unidad hermenéutica. Yo generalmente lo guardo por fechas. Cada día abro una nueva. Entonces 15/02/2022 y esta se llama, digamos, sistematización, ¿sí? Si mañana lo abro, mañana voy a trabajar, pues yo no trabajo sobre la misma, sino que lo doy a archivo, guardar como 16/02/2022. Eso para poder, digamos, prevenir que, digamos, se me pierda alguna información que tenga y ahorrar, digamos, tiempo en ese trabajo. Y aquí tenemos los administradores de documentos, de las citas o segmentos o descriptores de los códigos. Aquí los códigos o categorías y este es otro administrador digamos, anotaciones. Entonces, este primero, que es nuestro administrador de documentos primarios, le vamos a dar clic ahí y en ese vamos a encontrar una ventana flotante con ese administrador. Él trabaja por ventanas flotantes. Yo lo minimizo, él me lo va a ubicar en la parte inferior izquierda y yo lo puedo abrir, cerrar, minimizar, ampliar, ¿sí? No hay ningún problema en ello. O lo puedo cerrar e igual vuelvo y lo encuentro de nuevo en la misma zona. Entonces acá para los documentos yo voy a adjuntar mis documentos. Yo tengo previamente organizado mis documentos, en este caso que estamos analizando, que es un caso de Barranquilla, yo puedo hacer dos cosas. O arrastro mis documentos, los selecciono y los llevo para este punto, ¿sí? O puedo
y ahí le digo importar archivos a mi biblioteca. A mi biblioteca es para que él me los guarde en la biblioteca del programa o la biblioteca del equipo o si quiero cancelar la función. Entonces ahí le voy a decir que quiero importar archivos a mi biblioteca para que él los guarde. Esta nueva versión, lo bueno es que ella no me obliga a pasar formatos de texto enriquecidos, sino que me permite a mí, digamos, trabajar con el mismo punto docs y él lo que hace es subir los documentos, ¿sí? Entonces ahí lo hago, puedo hacerlo por esta ruta o arrastrando, o puedo ir a la parte superior siempre para agregar algo en esta área. Puedo encontrar este icono que es un recuadro como con una estrella en la parte superior izquierda. Ahí también podría hacer el ejercicio de cargar documentos primarios, ¿sí? Y ahí me aparecen, los busco y esos son los que subo y los tengo ahí. Además, si yo abro mi unidad y no encuentro, pues yo podría mirar qué tipo de documentos estoy buscando, si PDF, sí, qué documento. Puedo utilizar hasta imágenes, puedo utilizar archivos traídos desde Google Maps, Google Earth, también se pueden trabajar. Entonces, pero lo óptimo, digamos, él está como más, estas versiones que son como un poco más antiguas, están más adaptadas para los trabajos de Word o .rtf, ¿vale? Entonces acá los tengo, yo podría hacer, esto funciona con comentarios, ¿sí? Yo podría hacer un comentario sobre cada archivo. Por ejemplo, el P1, para recordar, yo voy a decir, digamos que esta era una mujer de 34 años, ¿sí? Funcionaria pública y docente en la Universidad de La Plata. Entonces, yo puedo dar información sobre ella, como cuándo ingresó, ¿sí? Y demás. Entre más anotaciones yo haga, mejor para el momento de exportar, tener más datos sobre mis trabajos. Aquí puedo hacerlo cuando me muevo de un archivo al otro, me va a salir acá un icono. Ese icono me da cuenta que tengo un comentario, ¿sí? Entonces, el comentario, ¿cómo se guarda? Nada, simplemente dando clic fuera de él, ¿sí? Ahí ya él va a aparecer con los cambios que yo le haya llegado a generar. Él tiene, yo puedo hacerle comentarios a cada uno de la misma forma. Entonces, por ejemplo, este puede decir que es un hombre de 80 años, ¿sí? Y ahí voy haciendo el comentario y doy clic por fuera y nuevamente voy a encontrar esto. Adicional, voy a encontrar en este editor algo que se llama las familias, ¿sí? Entonces las familias es como yo agrupo mis documentos. Entonces mis documentos, yo por ejemplo tengo, estas son entrevistas, pero además tengo diarios de campo, pero además tengo talleres y tengo grandes volúmenes de información. Yo puedo, digamos, que estas dos son entrevistas semiestructuradas, puedo arrastrarlas hacia este punto y decir que esas son las entrevistas, ¿sí? Y entonces así las puedo ir guardando. Y por ejemplo, estos dos, tenerlos, organizarlos y arrastrarlos y decir, digamos, por ejemplo, que esos son los talleres, ¿sí? Yo aquí solo tengo entrevistas. Eso adquiere más sentido cuando tengo más información. Bien, entonces voy a parar la grabación. Listo. Entonces aquí tenemos nuestros archivos, como les decía, esta es una ventana flotante, la puedo minimizar, la puedo maximizar, la puedo poner pequeña, la puedo cerrar, en fin. Una vez lo he instalado, aquí aparece en este administrador la lista de mis documentos. Lo óptimo no es que yo los deje todos en un solo archivo, sino que los separe para que él me mantenga el sistema de referenciación que yo he asignado. Sí, bueno, yo entiendo que para el caso, pues estamos trabajando apenas un par de entrevistas, de transcripciones, en fin. Entonces, digamos, acá yo tengo mi documento primario 1, 2, 3, 4. Voy a abrirlo, voy a abrir el primero. No pasa nada, no le damos. Entonces, aquí abro el primero y lo puedo visualizar. Siempre es chévere poder comparar, ¿sí? Lo que está pasando, por ejemplo, a mí para este caso, yo tengo que comparar el caso de Barranquilla. Y aparte voy a comparar a nivel departamental atlántico. Entonces, primero voy a señalar lo de Barranquilla. Entonces, voy a abrir otro para poder ver a la par la respuesta de otra persona
Y ahí la puedo encontrar. Aquí tengo mi segunda entrevista, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el ejercicio de categorizar? Acá, bueno, digamos, la primera pregunta es quién era la persona y cuál era el rol en el proceso de colaboración. Entonces, él nos dice quién es, qué ha hecho en los últimos 6 años, cómo ha trabajado, ¿sí? Y aquí me habla del rol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí, digamos, me interesa para el caso de la categorización? Entonces, el rol, este es una persona de docente, es un docente que trabaja proyectos de extensión. Entonces, acá, para categorizar, yo señalo, y una vez he señalado, puedo hacerlo por varias rutas. Clic derecho, codificar, ingresar nombre del código, y el nombre del código, por ejemplo, este es rol, que es mi pregunta, docencia, ¿sí? Una misma cita puede tener 2 códigos, ¿sí? Entonces, o 2 categorías. Entonces, acá también me está hablando de su experiencia, por ejemplo. Entonces, digamos, él me habla de su experiencia, XT, que era mi eje de análisis. Recuerden que va sobre el eje de análisis, entonces él tiene experiencia sobre enfermedades infecciosas. Y puedo abrir cuantas categorías a mí se me ocurren que debe llevar ese mismo código. Bien, entonces él me las va a ubicar en una barra de esta manera, ¿sí? Y ahí las voy a poder observar, las voy a poder, digamos, editar y demás. Una vez he hecho la categorización, pues aquí se ha modificado mi menú superior. Voy a tener uno que es el de citas, y entonces en las citas vamos a encontrar los segmentos que se han venido revisando, esta primera, y también vamos a encontrar, digamos, los códigos a los cuales le ha sido asignado esa cita, ¿sí? Y aquí, en el administrador de códigos, que es uno de los que más usamos, vamos a ver las emergentes, ¿sí? Entonces, todas las categorías que hemos venido trabajando aquí se van a presentar. ¿Cómo se presentan? Primero me dice el nombre, luego me dice qué tan fundamentado está, es decir, cuántas veces aparece, y aquí la densidad es las relaciones que yo le he dado, que el momento no he establecido relaciones. Con ellos también puedo hacer familias, pero ahora miramos cómo es que ella se hace. Entonces, acá la persona me dice cómo se desarrolla, cómo se vincula. Entonces, hace un año arranco esto, me alejo un poco, quise empezar a buscar inclusive algunas llamadas en los medios locales, algunas entrevistas. Quería alejarme un poco del tema del COVID, no tenía una razón específica más allá de las ocupaciones, pero finalmente cuando esto ya toma las dimensiones que toma con el cierre de la universidad, hay una necesidad de la universidad, un llamado del decano, el director del departamento, que como profesores del departamento nos involucremos. Cuando empezamos todos a hablar, a revisar esa información, arrancamos buscando colaboraciones con la Secretaría Departamental como municipal, en este caso la distrital, otro amigo, profesor de ICO, fue más aparte, se dedicaba todo el apoyo de la gobernación, laboratorio, etc. Entonces, hasta aquí, digamos, yo selecciono qué me interesa categorizar. Entonces, la persona lo que me está diciendo hasta este punto es que lo que a mí me interesa es mirar cómo se vincula en el proceso de la colaboración, es decir, quién es el que impulsa la relación. Entonces, según esto, es desde el departamento, desde la universidad. Entonces, digamos, aquí yo lo señalo y uno de mis ejes de análisis, por ejemplo, es acá, y es el vínculo, y digo que es promovido por la universidad. ¿Sí? Y le voy a dar, ok. Puedo ir revisando y puedo ir comparando. Entonces acá, esta es una persona de la academia y esta es una persona del gobierno. Entonces, aquí me está diciendo quién es la persona, él me dice cuántos están, se percibe y se evidencia de manera más objetiva unos canales regulares estables con los stakeholders que participan en el caso para el salud, uno de ellos es el escenario el brazo de la academia. Entonces, ellos lo que nos está diciendo en esta parte es que ellos van a ir hay una relación continua, ¿sí? Con los grupos colaboradores. Entonces acá lo voy a señalar y, por ejemplo, voy a decir que el vínculo no es por la emergencia, sino que es constante, ¿sí? Por ejemplo. Es lo que a mí. Siempre debo preguntarme cuál es mi eje de análisis, qué es lo que yo estoy revisando y voy a ir categorizando. Puede ocurrir que esta persona me diga a mí,
por ejemplo, una cosa y la otra persona me diga otra, sí, igual las dos formas pues son las verdades de ellos, las dos las voy a categorizar, no es que yo empiece a dudar de qué es cierto y qué no. Entonces hasta este punto le voy a dar guardar. Lo puedo hacer la categoría por acá, clic derecho, codificar, ingresar nombre de código, o puedo, ese mismo icono que me aparece acá, cuando yo le hago esto, que es este icono que es un diamante como con unas letras, lo voy a encontrar también acá en el menú lateral. También lo puedo hacer ahí. ¿Sí? Esto es para hacer la codificación abierta. Entonces son esas dos rutas que puedo utilizar. ¿Sí? Eh, cuando ustedes se dan cuenta que desplegamos este menú, nos aparece una serie de opciones. Cita libre. ¿Qué es una cita libre? Una cita libre es cuando yo tengo un segmento de texto que no sé qué código o qué categoría ponerle. No sé cómo llamarlo, pero siento que es algo que me puede servir más adelante, que por ahora no sé cómo categorizarlo, pero es importante para mí. Entonces lo creo. Digamos que esta parte que la persona me dijo acá es una cita libre, entonces yo le voy a dar clic. ¿Y qué es lo que pasa al darle clic? Él no me lo ubica una categoría, pero acá sí me la va a poner en las citas que yo tengo en este punto, ¿sí? Entonces él me la va a mostrar y me va a decir en dónde se vincula. Miren que aquí ya no me aparece, en esta parte que es el administrador de códigos. Otra opción que tengo en ese menú, cuando le doy clic derecho, es el de codificar y me aparece el código en vivo. Un código en vivo es cuando yo tomo una palabra y la palabra me sirve como categoría emergente, ¿sí? Entonces, digamos, participación de los sectores de salud. Yo la voy a seleccionar y digo, esto es un código en vivo, o sea, la misma cita es categoría. Le doy clic y entonces él me la pone como cita y como categoría. Si la observan, me va a aparecer acá, ¿sí? En esta parte. Y también otra opción que me aparece cuando yo hago señalo, por ejemplo, mi párrafo, es la opción de seleccionar un código de la lista. Entonces yo puedo revisar los que tengo acá. Esta ventana la puedo, por ejemplo, mantener abierta. Y lo que hago es que arrastro, no, esta no es de arrastrar, mentiras. Le doy clic aquí y le doy OK, ¿sí? La de arrastrar es la de códigos. La puedo mantener abierta. Y lo que hago es que digo, mira, esto que tengo acá hace parte de esto. Entonces lo voy a arrastrar y lo ubico y él me la pone. Sí, desde códigos también lo puedo arrastrar. Son como las rutas que tengo para poderlo hacer, organizar. Bien, entonces vamos a detener la grabación. La grabación. Entonces yo vengo haciendo el ejercicio de categorización en relación con esto. ¿Sí? Puedo revisar y puedo ir categorizando cada uno de los espacios. Una vez he hecho la categorización, digamos, de todo mi ejercicio, pues lo que debo hacer es venir al menú superior donde dice códigos y revisar mis códigos, ¿sí? ¿Qué reviso en mis códigos? Pues reviso cuál es el más fundamentado, reviso si uno lo puede unir con el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo puedo unir con ¿sí? Miro qué es lo que puede hacer. Cuando yo no pongo, por ejemplo, mi categoría deductiva como una sigla, es mucho más difícil poder organizar porque voy a tener una serie de emergentes y no sé ellas a qué corresponden. Una vez los tengo acá, pues los puedo hacer familias o grupos. Entonces, estos que son de los vínculos, los arrastro y digo que la categoría se llama vínculos. Esta que es de experiencias, la arrastro y digo que esta se llama experiencias. Esta es de rol, lo mismo, la arrastro y aquí me dice roles. ¿Sí? Digamos, esta fue una que se me quedó ahí y fue un código en vivo, no lo utilicé, lo voy a borrar. ¿Sí? No me sirve. Listo. Ok, listo. Entonces digamos que estas son mis emergentes. Claro, aquí me salen muy pocas por el ejercicio. Pero la gracia es que nosotros, pues, no es que nos salgan un montón, sino que empecemos a mirar si puedo yo unir. Digamos, voy a inventar que acá tengo un nuevo código y este nuevo código dice que el rol, voy a inventar, profesor. Digamos que yo lo tengo así y me doy cuenta que tengo estos dos, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es unir mis códigos. ¿Cómo hago para unir mis códigos? Pues entonces me ubico
y le voy a traer, voy a darle, le doy clic derecho y le doy fusionar códigos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el código que voy a fusionar? Voy a fusionar este, docencia, y le doy OK, y ahí quedan todo metido dentro de uno solo que se llama rol profesores, ¿sí? Entonces me ubico en el código que quiero al cual él vaya. Ojo con esto porque aquí yo no tengo la posibilidad de darle deshacer. Si yo ya hice eso, ya no puedo, digamos, modificar. Si me equivoqué y lo llevé al contrario, pues no pasa nada, porque aquí lo que hago es cambiar, pues nuevamente mi código y le pongo docencia, ¿sí? Pero entonces ahí me queda. Eso es para cuando yo tengo varios códigos que quiero empezar a unirlos, a fusionarlos, ¿bien? Entonces, una vez los tengo acá, yo ya empiezo a trabajar es con este administrador. Y en este administrador, pues yo tengo acá la categoría de vínculos, la señalo, mi familia, y vengo, cuando la señalo por familia, él no me muestra, mire, observen que aquí me deshabilita varias opciones, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar estos dos, los señalo, me ubico en ella y ahí sí ya le doy la red. Entonces ahí en la red me aparecen los que yo tengo. Sí, yo aquí esto lo puedo ampliar para que de pronto sea un poco más cómodo, se pueda revisar. Como ya sé que se llama vínculos, pues le voy a quitar la palabra de vínculos. ¿Sí? Aquí en este punto ya se la puedo quitar. ¿Sí? En este punto de acá. Le doy doble clic, por ejemplo, o uno solo, mentiras. Y ahí me deja abrir. ¿Listo? Entonces voy a darle como, voy a crear a generar una familia. Entonces vengo acá donde dice especiales, le digo generar familia y le digo crear familia de código. ¿Cómo se llama esta familia de código? Se llama vínculos. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces acá voy a ver, como no me aparece, voy a ir a nodos y le voy a dar acá importar nodos. Y en nodos voy a escoger tipo de nodo, no me va a aparecer en códigos, me va a aparecer en familia de códigos. Y ahí me aparece vínculos. Le doy ahí y le voy a importar. ¿Sí? Inmediatamente él me da estas líneas que son las líneas que por defecto aparecen. Estas líneas no tienen conector, miren que no tiene ninguna palabra que las conecte. Porque digamos que entre ellos pues obviamente la relación es directa. Las relaciones se establecen es entre las emergentes. Entonces digamos voy a vincular esta con esta. Entonces es promovido por la universidad y es constante. Entonces yo señalo de un punto al otro y aquí me aparece una serie de relaciones. En las relaciones me pregunta, ¿es asociado con, es parte de, es causa de, es contradicción, es propiedad? Sí, bueno, entonces yo puedo ponerlo en español, ¿sí? Entonces digamos este que tengo acá, lo voy a cambiar, lo ubico y le digo asociado con, ¿sí? Y le doy OK. Y entonces ahí ya me aparece mi categoría asociada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, voy a detener la grabación, pausar grabación. Entonces, esta es la red que nosotros tenemos, la que nos salió. ¿Cómo hago para exportar este archivo? Entonces le voy a dar aquí, guardar como archivo gráfico, y voy a ir a buscarlo, por ejemplo, en mi escritorio, en donde tengo mi carpeta, y esta lo voy a llamar, por ejemplo, red de vínculos. ¿Sí? Ahí lo puedo escoger, si lo quiero en .png, en BMP, en TIFF, GIF, JPG. Generalmente utilizamos JPG, es lo más usado, y la vamos a ubicar ahí. ¿Sí? Eso lo que me hace es, me permite es tener mi red así, para poderla después visualizar, para poderla tener de pronto un poco, poderla incrustar en mi documento y demás. ¿Sí? Adicional a eso, entonces yo estoy acá en mi programa, voy a volver a él. Estoy en el programa, voy a cerrar esta parte, le doy aquí guardar, esta se llama vínculos, así se llama mi red, le voy a dar cerrar y me encuentro aquí, ¿listo? Entonces,
yo voy a sacar lo que nosotros hacemos cuando hacemos la matriz categorial, que la hacemos manual. La matriz categorial manual me permite a mí tener ese soporte de la categorización, que es ese cuadro, esa tabla. Él aquí no me va a exportar una tabla, me exporta es un documento con las citas asociadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que es mi cita, la voy a exportar para poder ver cuáles son las citas asociadas. Entonces vengo acá, le digo imprimir cita de código seleccionado, que es el primero, y aquí me dice si lo quiero hacer en un editor, en una impresora, un archivo ejecutable. Digo que un archivo, le doy OK, y vengo a mi carpeta, digamos, en la que yo estoy ubicando las cuestiones, y digo que esta es mi emergente, ¿cómo es que se llama? De vínculos, ¿sí? Aquí solo tengo uno, constante. ¿Listo? Aquí le voy a decir que quiero que lo ponga en TXT o en formato de texto enriquecido. RTF es lo que generalmente uno más usa y le voy a dar ahí guardar. ¿Qué pasa cuando hago eso? ¿Qué hace el programa? Viene y me abre un documento, me da un documento y en ese documento me aparece a mí el reporte de mis citas. Me dice cómo se llamaba mi unidad hermenéutica, me dice, me da datos de la fecha, de la ubicación, de la fecha donde estaba, el día, la hora, y luego de eso entonces empieza a decirme aquí los elementos de análisis, ¿sí? Esto es lo que yo tengo. Si yo quiero que el programa, a ver quién dice aquí, una recomendación que anda con la TI, no se guarda plenamente como archivo digital, si van a pasarlo a otro PC, si se les dañó el disco duro, si algo sucede, será mejor que vayan exportando todo el proyecto. Una copia de seguridad. Ah, bueno, sí. Entonces ahora miramos cómo se hace la copia. Entonces, este que tenemos acá, si yo le hubiese hecho comentarios, por ejemplo, vamos a volverlo a repetir, yo vengo acá a mi programa, el mío está igual de congelado. Y entonces acá yo vengo y le ubico lo que dice la teoría, ¿sí? Entonces la teoría me dice a mí, por ejemplo, los vínculos surgen de un proceso permanente de relacionamiento, digamos, y esto me lo dice Pérez en el 2014. ¿Sí? Yo le hago comentarios, cuando yo vaya a exportar, voy a volverle a dar, imprimir, cita de códigos seleccionados, y le voy a dar archivo, que es lo que estoy usando, lo voy a dar exportar, permítanme, cierro este para poderlo guardar igual, y lo voy a ubicar acá. Le digo que sí, muestra a ver si él me lo sacó con todo eso o me tomó el pelo. Ahí debería aparecerme con mis comentarios. Me hizo raro porque no me preguntó y él siempre pregunta. No, ahí no le puso el comentario. Debe ser porque lo reemplacé. Okay. Imprimir, cita de códigos. Voy a darle en el editor. ¿Qué me está apareciendo? Él generalmente le da a uno una ventana flotante y le dice si quiere imprimirlo, visualizarlo con todo y comentarios. Entonces uno le dice que sí. Pero es raro, porque no me aparece. Sí, debería aparecer acá, después de constante, el comentario que yo le he hecho. Voy a mirar qué pasó. Bien, entonces, esto, digamos, hasta este punto, yo puedo tener mis documentos y con los documentos es con los que trabajo. Yo quiero imprimirlos todos, que me da pereza hacerlo uno por uno, pues lo selecciono de forma masiva, le doy imprimir, lista de códigos, y le doy en archivo, ok, y le doy, por ejemplo, categorización. Lo voy a dejar así, citas, ¿sí? Lo doy guardar y vengo acá y ahí me voy a encontrar con mi archivo compilado. El problema es que él no me lo va a mostrar primero los de uno, luego los de otro, sino que él va intercambiándolos, ¿sí? Entonces yo debo darme cuenta, por ejemplo, que este es el del rol, ¿sí?
que este es el de promovido por la universidad, que este es el del rol docencia, sí, él no me muestra, digamos, todos los de rol aparte de los de vínculos aparte, sino que yo debo irme fijando en la familia que yo le he establecido, en los códigos, ¿vale? Pero ahí me aparecen todos los que yo tengo. Bien. Ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a pausar la grabación y vamos a hacer lo que Daniel nos recomendaba. O sea, es importante que nosotros vayamos guardando copias, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dar, bueno, cambios pendientes detectados, confirmar cambios, que él me los guarde, listo. Es importante hacer lo que Daniel nos decía, que era guardar como unas copias de seguridad, ¿sí? Entonces, esto acá se llaman paquetes. Él lo que hace es que coge todo lo que nosotros tenemos en la unidad hermenéutica, es decir, los archivos, las citas, los códigos, si subimos gráficos, si subimos mapas, todo lo que yo tenga ahí, él lo va a poner como si fuera un archivo comprimido. Entonces vengo a la parte superior, al menú, y aquí voy a ir donde me dice herramientas. Y en herramientas, aquí me aparece una palabra que dice paquete de copia. Este es el paquete de copia. Cuando yo me muevo, digamos, yo trabajo hoy en mi computador y mañana voy a trabajar en un computador de la universidad o en otro computador en donde tengo el programa guardado, pues no me puedo pasar un solo archivo, me paso todo el paquete de copia, ¿sí? Entonces aquí le doy guardar paquete de copia y él me dice si se presenta algún conflicto, para el caso no, ninguno, y le digo que me dice que los va a empaquetar, es decir, que va a crear como un archivo comprimido. Le digo que me cree el paquete y lo voy a ubicar aquí en mi escritorio. Me aparece con la extensión .atlcb, entonces la voy a guardar, ¿sí? Y digamos, listo, aquí ya está, voy a cerrar todo esto. Y aquí me aparece, esto es lo que yo me puedo enviar por correo, este paquete de copia, para que no se me pierda, para que si mañana mi disco duro se dañó, si me robaron el computador justo cuando iba a entregar la tesis, que es muy común que pase, o se daña el computador cuando está en el momento más alto de la productividad, pues es importante que ustedes se vayan enviando estas copias. Esto es lo que me puedo enviar, todo este archivo, ¿sí? Y yo ya llegué al otro, digamos, computador y es este, y lo quiero usar. Quiero usar ese archivo que yo tenía, ¿sí? Entonces yo vengo, digamos, aquí voy a abrir mi archivo, creo mi nueva unidad hermenéutica, que es donde yo voy a empezar a trabajar. Y aquí en esta parte, pues lo que debo hacer es ir nuevamente a herramientas, paquete de copia, y le digo desempaquetar la copia. Entonces él me va a decir que la ubique, yo voy a venir acá al escritorio, que es en donde la tengo, y le voy a dar aquí a abrir. Y él empieza a traerme la copia para que yo la pueda abrir y utilizar. Me dice si se presenta algún conflicto, ¿sí? Me dice qué es lo que se haya podido presentar y demás. Yo le digo ahí desempaquetar, ¿ok? Seguramente no me lo haga correctamente porque estamos desde el mismo computador, pero no, sí, miren, ahí lo hice. Perfecto, como lo estaba trabajando, con mis códigos, ¿sí? Y demás. Bien, listo. Preguntas, dudas. Vamos a